Estoy nerviosa. Este es mi primer video. El mejor cine mexicano es brutalmente realista. ¿No le da miedo irse al infierno? El infierno ni que la chingada. El infierno es aquí merito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yexa o Yeslix y hoy te voy a hablar de cine mexicano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué películas como Los Olvidados, Rojo Amanecer, Sueño en otro idioma o Amores Perros tienen tanto éxito en nuestro país? Si algo une a estas películas mexicanas es cómo tratan la pérdida desde diferentes ángulos, tales como la cultura, la humanidad, los sueños y la libertad son algunos de los temas centrales de estas películas. México siempre ha sido un país de contrastes, desde la riqueza y la pobreza, la marginación y el poder, la esperanza o la desesperanza. Hoy voy a hablarles de 5 películas que muestran estas realidades. Antes de continuar, me gustaría agregar un elemento importante que siento que forma parte de todas estas películas, que es el realismo mágico. ¿Y qué es el realismo mágico? Bueno, el realismo mágico es una corriente literaria que habla sobre cómo eventos sobrenaturales pasan en la vida diaria o en la vida cotidiana, se incorporan, pero esto no es extraño. Este término surgió en Latinoamérica, especialmente con autores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende o Juan Rulfo. Combina leyendas indígenas, mitos coloniales y la vida cotidiana latinoamericana. ¿Por qué quiero agregar esto como una peculiaridad que creo que sucede en la mayoría o en todas estas películas? Generalmente mezclan mucho el realismo mágico, que es como lo diríamos aquí en México, México mágico. Nos hablan de historias que mezclan lo sobrenatural con lo cotidiano y nadie se pregunta el porqué de ello. Cualquier lugar de México parece un servidor de rocas. Y pues bueno, algo así sucede en estas películas y nadie se pregunta el por qué, simplemente pasa y todos lo vemos normalizado, porque así es como se vive la realidad en nuestro país. Pero sin afán de alargar más esta ya larga introducción, comencemos con nuestra primera película. Mamá, suéltame. No sea mala. Yo quisiera portarme bien, pero no sé cómo. Los Olvidados, de Luis Buñuel, hecha en 1950. En la Ciudad de México, un grupo de niños marginados vive entre la violencia, el robo y el abandono. Pedro, nuestro protagonista, quiere escapar de esta vida, pero la pobreza lo mantiene atrapado. Buñuel no solo muestra la marginalidad, cada escena está cargada de simbolismo. La suciedad de las calles, la basura, los pasillos oscuros, son metáforas de un país que olvida a los más vulnerables. Los sueños de Pedro, con imágenes casi surrealistas, anticipan el realismo mágico, que luego vemos en la literatura latinoamericana. Hoy, aunque parezca de otra época, esta película sigue siendo brutalmente relevante. Esta película yo la vi hace no mucho, la vi como hace 2 o 3 meses y me pareció una película increíble, de verdad, no sé por qué no la conocía. Me dejaron de tarea verla en mi clase de cineclub y quedé encantada. Está cargada de simbolismos desde que comienza. Vemos cómo se marcan estas diferencias de clases, desde los ricos, los pobres, las figuras de autoridad y todo este contexto bajo el que viven. Los va consumiendo poco a poco, aunque no quieras te vas haciendo parte de eso e incluso no hay como tal personas buenas o malas, aunque sí hay un antagonista y sí hay villanos. Vemos que en sí todas las personas tienen lo suyo. Pero me pareció muy increíble esta película. La verdad es que tiene muchos elementos del surrealismo mágico, como cuando Pedro está soñando. Creo que es una película que muestra nuestra realidad como sociedad. Incluso hoy en día tengo entendido de hecho que hay un final alternativo en el que Pedro no muere. Esto porque Luis Buñuel en la época quiso traerle otro final a los mexicanos, ya que no iban a aceptar el trágico y triste final que tenía el protagonista, lo cual es un poco contradictorio porque el país está acostumbrado a este tipo de finales trágicos totalmente realistas y lamentablemente esa ha sido nuestra realidad durante muchos años, pero él supo que con este tipo de final no le iba a llegar al público mexicano e hizo un final alternativo que fue el que se proyectó en México. Continuando con nuestra segunda película, vamos a hablar de Rojo Amanecer. ¿Entiendes que hay muertos? Que las cosas no se pueden quedar. Todos los estudiantes del país están en lucha. El país entero está orgulloso. Rojo Amanecer, de 1989, por Jorge Fons, donde la violencia no es solo callejera, sino política. La masacre de Tlatelolco, de 1968. Una familia queda atrapada en su departamento, mientras afuera los estudiantes son reprimidos. El hogar se convierte en microcosmos de miedo y censura. Las paredes, las ventanas, el silencio. Todo simboliza cómo la represión penetra hasta lo más íntimo de la vida cotidiana. Esta película está basada en hechos reales. Un suceso trágico en Tlatelolco en el cual decenas de estudiantes perdieron la vida a manos de un gobierno corrupto.
Es muy impresionante cómo la película refleja cómo se vivió todo este suceso desde dentro, cómo las familias lo enfrentaron y está cargada de simbolismos como todas las películas de las que se hablarán el día de hoy. Sin embargo, menciona cómo todo se sentía como represión. Es muy impactante y muy fuerte, sobre todo si eres estudiante y si eres mexicano. Quedó sin consecuencia alguna y a día de hoy sigue siendo algo muy delicado, por lo cual es una película que si nunca has visto, seas o no mexicano, te recomiendo verla, ya que es muy fuerte y así que es parte fundamental de nosotros para no tener ni olvido ni perdón de la matanza de tantas personas inocentes. La tercera película de la que voy a hablar el día de hoy es una película que creo que recientemente está viral en TikTok y esta es Chicuarotes. Chicuarotes, de 2019 por Gael García Bernal, nos muestra a dos adolescentes de San Gregorio Atlapulco que buscan escapar de la pobreza cometiendo pequeños delitos y se disfrazan de payasos para hacerlo. El disfraz no es solo un recurso visual, es un símbolo de la máscara que usamos para ocultar nuestra desesperación. La película refleja cómo los sueños juveniles pueden ser destruidos por la marginación y la violencia. Creo que esta en sí va a ser la película más conocida de todo el top del que se habló el día de hoy, ya que es una película que es más reciente, es una película la cual se hizo tendencia en redes porque justo habla de esta marginación que se vive en los barrios, en las comunidades, en México en general y de la pobreza y el cómo esta nos lleva a enfrentar situaciones de violencia e incluso a ser parte de. Es algo que tú decidas siempre, ¿sabes? A veces es el contexto bajo el que naces y bajo el que te toca vivir. Yo sé que se tiene decisión, pero es un tema realmente muy impresionante y como todos estamos sumergidos en este sistema es de las cosas que más impactan en esta película, ya que la realidad no es la misma para todos. Pero esta película, sin duda alguna, creo que les puede gustar porque tiene demasiados simbolismos, los colores, la estética de la película y las actuaciones son asombrosas, así que definitivamente Chicuarotes es una película de la cual pueden hablar en su cena del 15 de septiembre. Y continuando con estas películas, vamos a seguir con La Perla. La Perla, de 1947, por Emilio el Indio Fernández, nos muestra que la ambición y la codicia pueden destruir lo más puro, la familia y la esperanza. Un humilde pescador encuentra una perla gigante que simboliza riqueza, pero también maldición. La película retrata la injusticia social y el conflicto entre la ambición y la moralidad, usando imágenes poderosas como la luz, el agua, los paisajes de México que intensifican el dramatismo. Creo que el aspiracionismo es algo que está full en redes sociales. Es algo de lo que todos queremos formar parte, el ser, el pretender ser a veces también. Y esta película es algo que muestra eso demasiado. Usa muchas metáforas, está muy bien compuesta, muchos elementos que nos muestran que también es la realidad de México, ya que es un país que se ha construido bajo la meritocracia. Y esto es que la persona entre más trabaje, entre más luche, más tiene, lo cual es algo totalmente falso, ya que hay personas que trabajan muchísimo y no tienen lo equivalente a lo que hacen. Pero en esta película nos muestra cómo de una manera sencilla se puede obtener algo muy grande, pero eso te puede llevar a hacer todo lo contrario. Yo creo que es paralela a lo que podría ser Parásitos o Breaking Bad. Es una película increíble que nos muestra el reflejo de nuestra sociedad mexicana y definitivamente tienes que verla. Ya para terminar voy a hablar de la película que dejé para el final porque me emocionaba mucho hablar de ella y es Sueño en otro idioma. Esta película me encanta, de verdad, también la vi no hace mucho y por mis clases de cineclub y me gustó demasiado. Es una película muy buena que creo que no tiene el reconocimiento que debería. Pero bueno, voy a darles una pequeña introducción de esta película y ya luego hablamos sobre ella. Sueño en otro idioma, 2017, por Ernesto Contreras. Nos lleva a un territorio más íntimo y poético. Un joven lingüista busca salvar al sicril, una lengua indígena a punto de desaparecer, y descubre que los últimos dos habitantes son unos ancianos con un amor prohibido. La pérdida de la lengua es la pérdida de la identidad, memoria y cultura. Las escenas son silenciosas. Los paisajes y musicalidad del lenguaje hacen que la película se acerque al realismo mágico, en el que lo cotidiano y lo extraordinario conviven naturalmente. Esta es una película que creo que más elementos tiene de realismo mágico, ya que, para empezar, es una película que la lengua fue inventada como tal para esta película. Y bueno, es muy
fuerte, yo creo que es demasiado pasional. Dos amigos que en algún momento tienen una pelea por una mujer. Esta mujer se termina quedando con uno de ellos y ahí vemos como que es un triángulo amoroso. Son las últimas dos personas que hablan una lengua para que al final llegue este chico que intenta rescatar la lengua, pero descubre que están peleados por esta mujer. Y pues poco a poco se van dando cuenta que no es por la mujer, vaya, que ellos dos estaban enamorados. Siempre estuvieron enamorados, pero nunca lo aceptaron, o bueno, al menos no una parte de ellos. Y pues bueno, en este viaje conocemos muchísimas cosas, vemos muchos elementos de realismo mágico, de magia, de cómo lo cotidiano y lo extraordinario conviven en conjunto. Creo que el final es precioso, yo lloré muchísimo, el cómo se despide de él, el final es uno de los realismos mágicos más impresionantes que he visto en el cine mexicano, me gusta mucho. Y uno de los elementos que personalmente más me gustó es ver cómo la silla es un simbolismo de cruz para Evaristo. Él la carga a todos lados y siente culpa por ello. Entonces yo creo que obviamente es una referencia al cómo maltrató a su amigo, al cómo nunca aceptó su amor y al cómo él siempre iba a cargar con eso en su espalda. Me gustaría hacer una pequeña comparación entre estas películas y la independencia de México, ya que por eso lo subo este día. Claramente no hablan sobre la independencia de México, pero creo que son referentes claros de una sociedad que hoy en día sigue teniendo problemas internos y externos y en definitiva hay muchas cosas por arreglar. Aunque hemos avanzado desde los tiempos de nuestra independencia, cuando México luchó por defenderse como nación y romper cadenas externas, todavía nos enfrentamos a retos internos. La libertad que nos dieron nuestros héroes aún no se traduce completamente en justicia social, igualdad o preservación cultural. Estas películas no solo muestran nuestra realidad tal cual es, sino que nos invitan a reflexionar en lo que aún hay que cambiar. Y nos recuerdan que la independencia no solo fue un acto, sino una responsabilidad diaria de todos y todas. Para mí, México se entiende mejor en sus historias que en sus discursos, ya que ahí residen nuestros sueños y nuestras memorias. Ya después de esta reflexión, los invito a ver cine mexicano, ya que creo que eso también es un acto de resiliencia y de amor al arte que se hace en nuestra patria, y a que disfruten su cena mexicana y coman mucho pozole y les cuenten a sus tíos y a sus primos por qué deben ver cine mexicano y le peguen a aquella persona malinchista que diga que no hay buen cine mexicano o que todo es comedia barata y todo ese tipo de cosas. Y también a mí por decir malinchista, porque sabemos que eso también es una realidad alterada en México sobre la malinche. Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado este video, que me comenten qué les gustaría, me den like, lo vean y nos vemos en un próximo video. Eso es todo. Adiós.